Hay que destacar que el día de ayer la propia embajada de los Estados Unidos desmintió al programa de Ciro Gómez Leiva. Ahí se dijo que supuestamente fuerzas estadounidenses estaban ya operando en territorio mexicano para desmantelar narcolaboratorios. La propia embajada le mandó una carta al programa de Ciro Gómez Leiva, que comentamos ya también en este canal. Así que otra vez queda rebasado Ciro Gómez Leiva, y eso por un lado. Y por el otro, la presidenta retoma esta carta porque no fue el único medio de comunicación, Radio Fórmula y el programa de Ciro Gómez Leiva, el que se fue con la finta, sino también La Jornada, y eso generó polémica, ¿no? La Jornada dice, yo lo que me limité a hacer fue tomar lo que decía un comunicado de la embajada y tomar esa imagen y ponerla en primera plana. Eso es lo que señala La Jornada. El tema es, ¿se verificó o no la información antes de publicarla? Pues por lo que vemos, cuando menos no se contrastó con la postura oficial del Gobierno de México. Así que, pues este comunicado es dirigido al programa de Radio Fórmula. Yo creo que también es para otros medios, ¿no? Porque algunos salieron ya a sentenciar, a decir que supuestamente se estaba haciendo lo que había prometido la presidenta Sheinbaum que no iba a hacer, que no habría intervención de los Estados Unidos en México. Así que la presidenta desde ayer desmintió a La Jornada, dijo, no es cierto que haya intervención extranjera, y por eso hoy otra vez lee este comunicado de la Embajada de Estados Unidos en México, un comunicado que ya ha sido ampliamente difundido. Ahí les va. Vamos. De esta información que no era correcta o que podía malinterpretarse, vamos a decirlo así, de que había agentes o miembros de alguna agencia estadounidense participando en operaciones en México, era falsa. El día de ayer la Embajada de los Estados Unidos hace una aclaración de que en efecto no participa ninguna agencia de los Estados Unidos en operaciones en México, que hay coordinación, hay colaboración, incluso la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República está certificada por agencias de los Estados Unidos, pero que en las operaciones en México no participan. Entonces es importante que es una carta que le envía la Embajada de Estados Unidos al programa de Ciro Gómez Leiva. No sé si lo vieron. A ver si lo ponen, por favor. Porque justo estaban hablando de que sí participaban. Y en ese momento, nosotros nos enteramos por las redes sociales, la propia embajada envía esto. En las publicaciones emitidas ayer, tanto por ICE como por esta embajada, se informa claramente que las operaciones de desmantelamiento de los laboratorios referidos fueron dirigidas por un equipo de la Agencia de Investigación Criminal. AIC es lo que sería, digamos, la policía ministerial que está dentro de la Fiscalía General de la República, la Agencia de Investigación Criminal, que tiene distintas facultades dentro de la Fiscalía General de la República, la cual está certificada por estas dos agencias de los Estados Unidos. En este sentido, transcribo el extracto correspondiente. Se desmantelaron 3 laboratorios de producción de drogas sintéticas a gran escala en Sinaloa y se incautaron estupefacientes y precursores químicos en una operación dirigida por un equipo de la AIC, de la FGR, certificada por ICE y por HSI, con apoyo de la Defensa y de SEMAR. Vamos a la última. Dicho esto, la sugerencia de que fuerzas especiales estadounidenses operan contra grupos criminales en territorio mexicano, así como la aseveración de que el gobierno de Estados Unidos informó que sus soldados, policías, agentes especiales están operando y desmantelando laboratorios en México, emitidas en su programa, son totalmente incorrectas y hechas fuera de contexto. Entonces, para que lo que platicamos ayer pues quede totalmente claro, fue algo que envía la embajada a un programa de radio y bueno, el programa de radio lo aclaró en ese momento, que es importante. Y en otros temas hay que destacar que en Estados Unidos quieren basculear a los migrantes, a los paisanos y paisanas
además hay una postura esquizofrénica, ¿no? Porque por un lado aseguran que son criminales y luego piden que ya nadie vaya para allá, pero los que ya están allá quieren basculearlos, les quieren sacar hasta el último centavo, porque los hispanos, los paisanos, los migrantes pagan ya muchos impuestos en los Estados Unidos. De hecho, de lo que obtienen de ingresos, solo el 18% lo envían en materia de remesas a sus familiares. Lo demás se queda en Estados Unidos, circula en la economía de ese país y se pagan impuestos, pero a alguien del comité del Partido Republicano se le ocurrió, particularmente en la Cámara de Representantes, decir, nos hace falta dinero, sobre todo al gobierno de Trump, que supuestamente iba a achicar a la burocracia, pero ya sabemos que en el caso de ese gobierno, pues dice una cosa y hace otra cosa, ¿no? Entonces quieren recaudar más, quieren gastar más, ¿no? Entonces ya le echaron el ojo a los paisanos, a las paisanas, insisto, andan queriendo basculear a esa población y dijeron, vamos a ponerle un 5% de impuestos a las remesas. ¿Cuál es el impacto? Pues sobre todo es el impacto para las familias en México y en otras partes del mundo que reciben las remesas, porque va a ser más caro el envío para los paisanos y paisanas y va a recibir menos la gente que está del otro lado. Así que, bueno, pues hay una defensa muy clara de la presidenta de México, dice que sería violatorio incluso de los acuerdos binacionales y que es inaceptable. Así que, primero, el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, explicó que esta medida violentaría el acuerdo bilateral que se tiene entre México y Estados Unidos para evitar una doble tributación. Eso por una parte. Y por la otra sería una medida discriminatoria. Vamos a escuchar al secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora. Planteando el tema de, del incumplimiento al tratado para evitar la doble tributación entre México y Estados Unidos, que está vigente desde el 94, como mencionaba la señora presidenta. Muchos países tienen ese tipo de tratado, en particular la India, por ejemplo, tienen el tratado vigente con los Estados Unidos desde 1989, entró en vigor en 90 con la India. Roberto Velasco va a abundar sobre la particularidad de ese tratado, pero déjenos empezar presentando lo siguiente. Los ingresos, los flujos que mandan los paisanos hacia sus familiares a México ya fueron grabados, ya pagaron ISR, ya pagaron los impuestos correspondientes. Si se le pusiera este impuesto adicional sería una doble tributación. ¿Qué incumpliría por parte del tratado para evitar la doble tributación entre México y Estados Unidos? Implicaría una discriminación en términos fiscales. Los tratados de doble tributación, una de las cosas que buscan evitar es que, por ejemplo, los trabajadores mexicanos allá paguen bajo las mismas condiciones que los trabajadores estadounidenses. Si no ocurre eso, caemos en un caso de discriminación, que es justamente lo que está planteándose en este punto. Vamos a la siguiente, por favor. Este es el artículo 25 del Tratado para evitar la doble tributación México-Estados Unidos. Vamos a leer nada más la primera parte. Dice, los nacionales de un estado contratante, es decir, los paisanos mexicanos, no serán sometidos en el otro estado contratante, es decir, en Estados Unidos, a ningún impuesto u obligación relativa al mismo que no se exija, es decir, ese 5%, o sea, más gravoso que aquellos a los que están o puedan estar sometidos los nacionales, es decir, los ciudadanos estadounidenses en los Estados Unidos. Es decir, sería discriminatorio en términos del artículo 25. ¿Qué implicaría incumplir el tratado de no doble tributación? Iría contra las prácticas internacionales, sería incumplimiento de un tratado y probablemente, no somos especialistas en derecho
en los Estados Unidos, pero probablemente iría contra las propias normas internas de los Estados Unidos, ¿no? Podría ser impugnable. Los trabajadores que estarían sujetos a este tributo podrían impugnar el tributo y podría declararse nulo en su caso. Y por cierto, ya reapareció en las mañaneras Juan Ramón de la Fuente, el canciller mexicano. La verdad es que tenía un buen rato sin salir en esta conferencia del pueblo, y él comenta que se está haciendo todo lo posible para evitar que se dé este impuesto a las remesas. Ha habido reuniones y seguirá habiendo otras con el embajador de Estados Unidos, más bien el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, con grupos de migrantes, también con legisladores. Se está explicando cuáles serían los impactos. Por un lado está esto de la violación a un acuerdo binacional, la violación a la ley, pero por el otro es el impacto económico que le va a generar a las familias de los paisanos y paisanas. Hay que explicarles a los norteamericanos que los hispanos, esta fuerza laboral, mantiene la economía de su país, que ya paga impuestos, y los indocumentados incluso pagan en términos proporcionales más impuestos que los ciudadanos de Estados Unidos. Incluso aportan a la seguridad social. Entonces hay muchos prejuicios, muchos mitos en torno a los migrantes y a los indocumentados. Todo esto se debe explicar. La presidenta, por cierto, no ha descartado que haya acciones de movilización en defensa de los migrantes. Pero vamos a escuchar a quien reapareció en la mañanera. Insisto, yo no sé cuánto tiempo había pasado sin que apareciera en una conferencia con la presidenta el canciller Juan Ramón de la Fuente, pero bueno, nunca es tarde. Vamos a escucharlo. Parte de la carta que usted instruyó, que se mandó de inmediato a este grupo, el embajador Moctezuma, también en atención a sus instrucciones, se ha estado reuniendo por separado con diversos grupos de representantes, esgrimiendo la posición de México, las razones que aquí les hemos compartido, por qué no estamos de acuerdo. Vamos a dar la mejor defensa que se pueda en términos políticos, en términos legales, si se pueda, porque no nos parece que esta medida con fines recaudatorios de los Estados Unidos afecte a una porción muy importante y muy sensible de nuestros connacionales. Así que estaremos dándole seguimiento puntual. Ya también, Presidenta, ayer mismo hicimos llegar por los conductos oficiales los planteamientos que nos hizo llegar a su vez a través de la Secretaria de Gobernación, la Comisión Permanente que hizo pronunciamientos al respecto, ya se han procesado en los términos institucionales. Entonces, así van las cosas, en esto estamos, y las instrucciones que tenemos es estar pendiente del proceso en los próximos días, y seguiremos tomando las acciones que nos vaya indicando la presidenta Sheinbaum sobre el particular. Por cierto, hay algo que no se ha dicho y hay que tener buena memoria periodística, ¿no? Porque hay que recordar que en campaña Donald Trump dijo: vamos a ponerle un impuesto a las remesas y con ese dinero vamos a construir más muro fronterizo. Entonces, no solo es una idea de alguien de la Cámara de Representantes, de algún republicano o algunos republicanos por ahí, sino esta idea proviene fundamentalmente de Donald Trump y es una promesa de campaña. Veremos en qué termina. Seguramente se va a pronunciar el presidente de los Estados Unidos, pero pues fuera máscaras, ¿no? Y que diga abiertamente qué es lo que plantea. Y en su caso, pues también México debe ser muy enfático, como lo ha sido con la presidenta de México, para defender al pueblo migrante, ¿no? Y bueno, pues eso hay que tomarlo en cuenta, porque no me parece que sea un hecho aislado, sino es un hecho concatenado con una visión republicana, con una visión de ese partido de los Estados Unidos que siempre ha estado en contra de la migración y que además ha pedido mano dura en materia de seguridad. Y en este caso, insisto, el propio Donald Trump dijo: vamos a poner un impuesto
a las remesas para construir más muro. Así que veremos en qué termina todo esto. La presidenta Claudia